noches, gracias por la sintonía. Hoy tenemos dos temas que son sumamente importantes. Tengo dos bloques sobre el primer tema. Lo primero que vamos a tratar tiene que ver con una ley que ha sido vetada por el Poder Ejecutivo. Una ley que, para decirlo en términos muy sencillos, permite que en las licitaciones donde se hacen compras públicas, la industria local pueda hacer una oferta cuyo precio sea hasta 40% por encima de lo que hayan ofertado las empresas internacionales, las empresas extranjeras que están en esa licitación. Por un lado tenemos a representantes de la UIP, por ejemplo, que defiende esto porque dice que se trata de alguna manera, promover a la industria local. Por el otro, están los que dicen que esto sería violatorio de acuerdos que está suscribiendo el país a nivel internacional y que podría vedarnos una cantidad de mercados. Este es el primer tema que vamos a estar discutiendo, lo vamos a hacer en dos bloques. Primero vamos a escuchar la versión oficial, la versión de representantes de la administración, Abdo, que dicen por qué es necesario, por qué fue necesario vetar. Después vamos a escuchar a la gente del sector privado, va a estar el presidente de la UIP, va a estar uno de los integrantes del gremio de los importadores y vamos a hablar también con gente de la Unión de Gremios de la Producción, porque también las consecuencias de esto puede afectar a otros sectores. Y en la segunda parte del programa va a estar el presidente del Banco Central. ¿Qué va a pasar con el dólar? Esta recesión a nivel mundial, ¿cuánto nos va a impactar a nivel local? Bueno, muchos temas para hablar hoy. Y voy a ir ya directamente con el primer bloque y con nuestros invitados. Está hoy con nosotros el canciller nacional, Antonio Rivas. ¿Qué tal, canciller? Gracias por venir. Luis, muchísimas gracias. Un saludo a toda la teleaudiencia y también a la ministra de Industria por estar aquí y poder acompañarte en este programa tan prestigioso. Bueno, y está con nosotros Liz Kramer, la ministra de Industria y Comercio. Hola, Liz, ¿cómo estás? Hola, Gracias Luis. por venir. Hola, Luis, gracias por la oportunidad. También al canciller un saludo, a los televidentes también un gusto. Voy a ir directamente al grano. Sí. O sea, tenemos una ley, lo digo en términos, digamos, muy simples para no complicar la cosa, una ley que básicamente dice que en las compras que haga el Estado, en las licitaciones que haga el Estado, la industria local puede llegar a presentar una oferta cuyo precio sea hasta 40% por encima del precio que planteen las empresas extranjeras. ¿Es así? Sí, esa es una forma de mirarla, sí. Sí, okay. Pero tiene más complicaciones, tiene más detalles, pero digamos en términos generales es así. Y quiero empezar con el canciller. ¿Por qué una ley como esta nos puede dejar fuera o nos puede dejar mal parado en varios acuerdos comerciales internacionales que tenemos? Sí, la verdad que aquí lo importante es tener en cuenta que muchas acciones que se realizan a nivel interno y cuando uno pertenece a un grupo de países, cuando uno pertenece a una organización como la Organización Mundial del Comercio, se debe tener en cuenta las reglas que uno pacta a nivel internacional. Nosotros, como miembros del Mercosur, hemos trabajado durante tantos años, lleva más de 20 años esta negociación con la Unión Europea, y hemos acordado, el año pasado se cerró en junio, las negociaciones referentes al acuerdo Mercosur-Unión Europea, donde Paraguay salió favorecido con el objeto de que todo lo que hace referencia a compras públicas no afecte al Paraguay y nos ponen un tope hasta el 20%. A diferencia de los otros países del Mercosur que no tienen esa preferencia, nosotros sí la tenemos, entonces es un acuerdo ya cerrado dentro del ámbito Mercosur-Unión Europea, así también como con EFTA, que son los países no miembros de la Unión Europea, como Suiza, Noruega, Liechtenstein y también Islandia. O sea, esto está hoy vigente. O sea, hoy en las compras que hace el Estado paraguayo, cuando participan empresas nacionales, en la oferta de precio puede ser hasta 20% por encima del precio que ofrezcan las empresas extranjeras. Totalmente. 20% y eso está acordado y está aceptado por nuestros socios y está aceptado dentro de lo que es la negociación Unión Europea. Eso logramos exclusivamente para el Paraguay que continúe así. Es un logro único para Paraguay. O sea, Argentina o Brasil, cuando su Estado hace compras, ellos no pueden darle ese 20% de margen a su industria local. Ellos tienen, en algunos casos, casi todos para MIPYMES, en algunos tienen 8%, otros tienen 15%, pero para el acuerdo con Unión Europea ellos abrieron todo, abrieron compras públicas. El único que se quedó con compras públicas fue Paraguay al 20%.
¿sí? Al 20. O sea, Al ve- a ver, las empresas europeas en ese acuerdo Sí. Unión Europea-Mercosur pueden participar de la licitación, pero su oferta tiene que mejorar ese 20% Sí. de margen que tiene la Si industria quiere- local. sí, así Claro, es. la industria local tiene la ventaja de que puede ofrecer un 20% más sobre las industrias, en este caso europeas. Y tiene prioridad. Tiene prioridad. O sea, si la Hasta industria... el 20%. Claro, vamos a suponer que la industria local, una industria local planteó un precio que es 19% por encima del precio que fijó la empresa internacional. Gana Ese la paraguaya. 19% gana Sí, esa. Gana Sí, la sí, paraguaya. sí. Pero ese es un beneficio único y exclusivo del Paraguay. Es un beneficio altamente celebrado por el sector privado que nos acompañó a lo largo de toda la negociación y fue un beneficio realmente para nosotros muy sustancial porque justamente somos bajo una condición de país en vías de desarrollo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso forma parte del acuerdo, fue aceptado por nuestras contrapartes, o sea, Brasil, Argentina, Uruguay, Unión Europea, EFTA, y forma parte de lo ya pactado. Ahora ya estamos en proceso de revisión, ya no se puede volver atrás, no se puede cambiar, no se puede hacer algo porque va contra convenios internacionales que el canciller sabrá explicar Sí, mejor. no, y además está en proceso de traducción. Ya comenzaron a traducir todo el texto del Acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Son 7.000 páginas que ya comenzaron a traducir porque a 18 lenguas de la Unión Europea, porque la revisión leal está terminando ya. Entonces, si nosotros planteamos algo diferente a lo pactado, estamos saliendo del acuerdo que llegamos y crearíamos un problema dentro de la negociación. Y tanto el acuerdo Mercosur-Unión Europea como Mercosur-EFTA y todo lo que se relaciona a los acuerdos firmados por Paraguay, porque aquí hay que tener en cuenta los compromisos y los acuerdos. Si nosotros salimos de eso, podemos llegar a un problema a nivel de la OMC por incumplimiento o por también salir del marco de lo pactado, que está establecido en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, donde... Pero el acuerdo con la Mercosur, Unión Europea, todavía no está aprobado. Esto lo tienen que aprobar los parlamentos de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y nuestros parlamentos. Exactamente, pero la negociación ya está cerrada. Primero se cierra la negociación, Luis. Y después va Después a los pasa a legales y pasa a revisión de traducción y pasa al Parlamento Europeo y a los países. Pero interín, vos no podés cambiar en tu país lo que tenés. Vos ya pactaste eso, vos no podés irte contra tu palabra, contra lo que pactaste. Vos no O sea, es podés como que pedir más. nosotros ya hicimos una oferta. Ya que es la que cerramos. van a analizar los Sí, parlamentarios, sí, los exactamente. legisladores. Sí, es como de la un Unión contrato Europea. de compra-venta, Ah. donde hay una garantía. Si nosotros salimos de eso, perdemos la garantía. En este caso, podríamos Perdemos los quedarnos mercados. fuera del mercado, nos quedamos aislados. Y el tema es, nosotros como Cancillería lo que estamos haciendo es avisando de cuáles serían las consecuencias si avanzamos en este paso. ¿Y cuál sería? O sea, porque esto está en el Parlamento ahora. El Parlamento puede No. rechazar el veto del Ejecutivo. No, Sí, digo, así en es, la ley. sí, La ley sí, está. exactamente. Esta ley. Esta ley se sale de lo que se acordó, Sí. ¿ok? Con el Mercosur y con la Unión Europea. Si el Parlamento rechaza el veto del presidente, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Cuál es la consecuencia? Y la consecuencia es que podemos perder privilegios y ventajas dentro del acuerdo Unión Europea-Mercosur, mismo dentro de Mercosur. Por eso nosotros como Cancillería lo que estamos haciendo es avisando cuáles son las consecuencias. Lo que no queremos después decir, lo que no queremos decir nosotros, le dijimos a ustedes que esto iba a suceder. ¿Y qué podemos perder? Mercado. Un mercado de 800 800 millones de personas. O sea, nosotros podemos quedar fuera del acuerdo. claro. Sí, fácilmente. Y perdemos una gran oportunidad para todo el país. No es para un sector, es para todo un país. La posibilidad, si el sector privado lo aprovecha bien, yo creo que se van a preparar para eso. El acuerdo de Unión Europea-Mercosur significaría el crecimiento del 10% del PIB para nosotros, o sea, 4.000 millones. Es para las industrias de exportación. La industria paraguaya no puede pensar solamente, o sea, se tiene que proyectar y nuestra obligación es salir y conquistarle mercados y conquistar acuerdos que les permitan a ellos expandirse, ¿verdad? Y crecer. De lo contrario, no vamos a poder nunca para solamente un mercado tan pequeño subsistir. Además, sí. está el tema de las inversiones, porque esto va dentro de lo que sería una falta de seriedad, inclusive hasta podemos rozar
una inseguridad jurídica. El otro día, justamente en un debate que organizó la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde estaban varios embajadores, muchos de ellos hicieron hincapié a la situación de las inversiones extranjeras que están aquí, o sea, que están muy preocupadas por esta situación. Aquí lo que nosotros no tenemos que romper lo pactado. Ahora, cuando hablamos nosotros de que, digamos, si se cierra este acuerdo con la Unión Europea, digo, si se aprueba en los parlamentos europeos y los de Mercosur también, obviamente, podríamos tener una expansión hasta el 10% de nuestro PIB. Sí. Eso es una proyección real. ¿Sobre qué base, qué datos? Primero, sobre el potencial de mercado. Segundo, ¿Para vender qué, por ejemplo? Y nosotros le vendemos todavía cosas primarias y secundarias y ellos nos venden más tecnología. Pero una empresa alemana va a poder pensar en Paraguay en un lugar especial para venir y construir o fabricar aquí para el mercado de 280 millones que es Mercosur. O sea, la atracción de inversiones para quien le venda a Mercosur se instala y Paraguay se ofrece como plataforma de venir y fabricar aquí total o parcialmente y venderla a este gran mercado. Esa es una posibilidad. La otra es la industria paraguaya propia que va, como hoy estaba hablando justamente con los domisanitarios, con la empresa Iris, perfectamente puede salir a competir porque van a hacer arancel cero, o sea, vamos a estar en libre mercado en un determinado tiempo. El 93% de nuestras economías no van a tener aranceles, Luis. O sea, nosotros vamos a venderle a Europa sin aranceles. Así es. Sí. ¿Y ellos a nosotros? Sí. Por eso para nosotros es importante tener, como dice tu programa, cuentas claras. Las reglas tienen que estar claras y eso le va a dar seriedad, va a dar confianza al país en frente a todo el mundo, porque hoy día estamos en un mundo globalizado y nada se escapa. Y eso nosotros tenemos que aprovechar. Nuestra condición de país sin litoral marítimo es un problema para nosotros, pero tenemos que hacerlo como una situación aprovechable dentro de lo que es Mercosur, porque con Mercosur nos permite tener mayor presencia en el extranjero. Claro. Ahora, hay dos escenarios distintos cuando hablamos del tema de las compras públicas. O sea, da la impresión de que esto es, por un lado, estimular la industria mediante las compras que hace el Estado o garantizarles un mercado internacional donde van a vender mucho más de lo que eventualmente le vendan al mercado. Para las grandes empresas yo creo que es así, pero para las pequeñas y medianas empresas que recién están desarrollando músculo, pensar en exportar en Europa casi es imposible. Entonces, digamos, que el Estado les compre a esas empresas es un muy buen negocio como país, ¿verdad? Porque vamos a desarrollar la microempresa, que es la que genera puestos de trabajo. Nosotros hoy en ese 20% no discriminamos, o sea, es para todas las empresas. Las empresas, en la ley, en el considerando de la ley, dice que es para apoyar a las microempresas, pero en la ley propiamente nada dice al respecto. O sea, no hay... Son las empresas en general. Dicen las empresas en general. Entonces, nosotros propusimos cuando pudimos, ¿verdad? En la revisión, que fue cuando pudimos en diputados, porque en senadores ya no llegamos. En diputados propusimos que diga taxativamente que es para las MIPYMES o que nos digan hasta, que nos dé un margen para ver, bueno, en esta zona, esta industria, en esta sí vale la pena pagar más porque resulta que es como estamos haciendo con los textiles, con la industria textil se hizo un acuerdo nacional, hay 2.000 familias hoy trabajando con más de 15 o 18 empresas, todos están trabajando, proveyéndole al Estado con un precio único, de unas batas que antes no se producían en Paraguay. Y así estamos con la industria metalúrgica en otros aspectos también. O sea, podríamos meter en ese acuerdo si fueran, por decirlo así, compras menores. Por ejemplo, es decir, puede ser. Si el Estado dice, hasta este volumen de compras, es una de las posibilidades. Mantengamos un 40% para las micro, pequeñas y medianas por ejemplo, empresas. Luis, te doy un ejemplo. Hay cosas que ni el 40%, hay por ejemplo, están las torres chinas que compra la ANDE. Ahí ni con 40% le ganás, porque las cosas que vienen de Asia son costosísimas, baratísimas. ¿Verdad? Entonces, ahí hay que tomar decisiones y decir, bueno, ok, en una licitación de 200 millones de dólares, tal vez un X% de estos insumos deban ser pagados a nivel local para desarrollar tal o cual industria, pero en un tal porcentaje. O sea, no poner cupo en materia de precio, sino porcentaje de compra, digamos. Porcentaje de compra. En algunos sectores. En síntesis, Luis, falta estudios. No hay un estudio que nos diga, en esto vamos a hacer por sectores, aquí vamos a hacer, en esto corresponde compras sustentables. Compras sustentables, ¿cuál es el concepto? Que tu plata del Estado sea
no solamente considerada financieramente, sino el costo socioeconómico. Claro. De repente importa, mira, en esta sí vale la pena porque resulta que son 2.000 familias en una zona donde no hay otra cosa, así que ese es el municipio que le compre a su MIPYME local, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si te dan un margen, Contrataciones Públicas nos alertó de que nosotros a nivel internacional tenemos, o sea, a nivel internacional los estados deberían de tener por lo menos 4 proveedores por cada rubro, ¿sí? Sí. Rubro o ítem. Y que Paraguay tiene un promedio de 2,5, ¿sí? Eso ya significa de por sí menos proveedores en promedio, y eso alerta, que es lo que estamos haciendo nosotros, de que tenemos que hacer más rigor técnico para decir en qué sectores sí, en qué sectores no. Hay sectores donde a lo mejor hay pocos oferentes, y si hay pocos oferentes, ahí tenemos un riesgo, que no estamos acusándole a nadie, pero existe un riesgo de oligopolio, ¿verdad? Existe un riesgo que doña Juana, don Pedro, tiene que saber que es un riesgo, y nosotros como ciudadanos tenemos que la obligación. Ese es un dato muy interesante. O sea, a ver, para que entienda sobre todo el televidente, el Estado sale a comprar como cualquiera, ¿verdad? Si yo salgo a comprar, si yo ciudadano salgo a comprar y solamente 2 personas me ofrecen el precio que yo necesito, en la negociación probablemente me va a costar caro. Si son 8 los que me ofrecen y voy a negociar con 8 diferentes y los 8 me quieren vender, puedo conseguir un precio más barato. Esa es economía básica, así mismo. Ok. Sí. En el caso de Paraguay, la recomendación es que haya por lo menos 4 Sí. que le ofrezcan al Estado. Sí. Pero el Estado paraguayo en promedio solamente tiene 2. 2,5. 2,5. Dicho por Pablo Seitz en reunión especial del equipo económico, que somos muchas instituciones que nos reunimos para este tema, pero que otras son convocadas en especial para este tema. Y él lo dijo, que este era un promedio, que teníamos un promedio muy bajo, y que, digamos, eso agravaba de alguna manera otra vez la situación, ¿verdad? Porque en eso estaba. Pero sí hay posibilidades, Luis, de, por ejemplo, trabajar en compras sustentables. De hecho, estamos conscientes, el Ministerio de Industria y Comercio, de que una profunda revisión de todo el proceso de compras públicas tiene que ser hecho. De hecho, el gobierno del presidente Abdo ya lo ha puesto dentro del paquete de reforma, porque tenemos que tener compras sustentables, tenemos que tener compras más eficientes y tenemos que darle una vuelta de tuerca. Tiene muchos años esa ley. Claro, porque hay como 2 cosas distintas, ¿no? Por un lado, uno puede decir que el Estado compre más barato es bueno para la mayoría de los contribuyentes porque con nuestros impuestos se compra. Sí. Pero si la compra se hace de una empresa que consume, bueno, vamos a suponer que sea frutihortícola, Por ejemplo, ¿verdad? Y eso supone que estamos comprando una gran cantidad de pequeños productores. Por ejemplo, sí. Estamos resolviendo un problema social. O sea, claro. el ahorro que podemos tener en realidad es nada con respecto a la ganancia social que tenemos. Exacto, eso se llama compras sustentables. Eso es el impacto socioeconómico de tu inversión. Y nosotros estamos plenamente de acuerdo. De hecho, le pedimos en mayo ya a la DNSP que nos haga un estudio de compras sustentables, de qué sectores post pandemia, durante la pandemia ya podíamos nosotros ver en qué medida podíamos ayudar, pero que nos dé un estudio y un rigor para que yo te dé a vos, Luis, la explicación, decirle, mira, aquí sí valió la pena o vale la pena por esta razón. Y si es para MIPYMES, pues que taxativamente diga para MIPYMES. Si vamos a impulsar que sea por la pandemia y nosotros tenemos que defender internacionalmente esto, que tenga una fecha. Sí. Simplemente que tenga un límite, porque todas las leyes que están saliendo tienen un límite, dicen 12 meses, 18 meses, etcétera. Claro, que sea por el periodo. Algo. Sí. O sea, eso es más fácil de vender, por decirlo, con quienes estuvimos negociando para acordar con la Unión Europea. Sí, porque aquí hay que tener en cuenta que no es solamente la negociación con la Unión Europea o en el ámbito Mercosur. Está también con aquellos países con los cuales tenemos trato bilateral. Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos... Ahora estamos negociando para venderle carne. Sí, que estamos ya a las puertas de lograrlo. ¿Y con esto nos pueden cerrar la puerta? Y no le vimos muy contento al embajador, ¿verdad? Exactamente, pero... sí. Y mismo también... O sea, obviamente no es que ellos van a participar a lo mejor en muchas licitaciones en Paraguay. No pero es así, una Luis. Suerte de toma y daca. No, Luis, no es así. Primero que nosotros no le vendemos a los gobiernos de otros países. Claro, no estamos en ninguna licitación. Pero en las negociaciones internacionales, doña Juana, don Luis, cualquiera que me pueda, voy a tratar de ser muy clara, no es que es por esto te cambio por esto. Vos tenés que tener primero buenas relaciones, tenemos que conseguirle mercado a la industria nacional, tenemos que conseguir acuerdos y tenemos que respetar nuestros acuerdos. Si no los respetamos, no tenemos fuerza como para reclamar o para pedir
concesiones especiales como las que hemos concedido, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros estamos a full con el tema de la carne de Estados Unidos, que va a ser fundamental. Estamos también con otros países con ese producto, por dar un ejemplo, ¿verdad? Y, digamos, va en contramano de las prácticas internacionales. Por tanto, nosotros dimos nuestro parecer honesto, por lo menos nuestro punto de vista técnico, responsable, de decir, señores, esto merece un estudio a cabalidad, esto necesita sectores, necesita un asta para que nos dé digamos, un sector. O sea, no está mal plantearse otra vez el tema de la compra pública buscando beneficiar a la empresa local, sobre todo a las pequeñas. A las MIPYMES, por ejemplo. Pero no con esta ley. Nosotros propusimos cambios que van en ese sentido. No se tomaron en cuenta. No fueron abordados como tal. Salió con un solo artículo así en general. Obviamente respetamos una facultad soberana del Congreso, tomarlo de esa manera, pero nosotros dimos, tanto la Dirección de Contrataciones Públicas, el Consejo Nacional de la Competencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio, todos nuestros pareceres fue, señores, necesitamos digamos, más estudios, esto puede afectar a acuerdos internacionales, nosotros les pedimos por qué no hacemos por un asta, o sea, dimos alternativas como para poder, digamos, que lo loable que haya detrás de esa intención no pueda perjudicar lo mucho que ya se logró para la industria nacional en el exterior, por ejemplo, que son estos mercados que se lograron y que por supuesto va a depender de nosotros que lo sigamos aprovechando. Canciller, si bien no hay una relación directa, pero en las negociaciones, por ejemplo, el tema del acuerdo automotriz con el Brasil, la contraparte te saca, digamos, estas cartas cuando vos estás negociando, o sea, vos estás discutiendo autoparte y te dicen, no, pero espera, acá ustedes sacaron esta ley en donde le dieron prioridad a su industria violando los acuerdos del Mercosur. Totalmente, sí, ahí es el momento donde salen las cuestiones a relucir, donde buscan la forma de, a través de esa negociación, presionar para obtener mejores beneficios. Por eso siempre es importante estar en regla para poder tener mayor capacidad de negociación y mayores ventajas en el momento de solicitar también una proporcionalidad a lo que uno está queriendo dentro de la negociación. Yo lo voy a decir en un tono un poquito más simple. Cuando se está negociando, todas las cartas se ponen en la mesa. Y te pone... Y esta es una carta marcada nuestra. Y esta es una carta para nosotros muy compleja, por eso le propusimos al señor presidente esto. Hicimos un estudio serio con todas las instituciones vinculadas al tema, con mucha responsabilidad, sabiendo que no es fácil porque digamos, es complejo defenderlo, un veto como este, y sabíamos que le poníamos al presidente en una situación muy compleja. ¿Cómo que vetas a la industria? Pero para cerrar quiero dejar esto bien en claro. Esta ley, de acuerdo con la lectura que ustedes hacen, es más para las empresas grandes que para las pequeñas. Y no tiene ninguna especificidad para la empresa pequeña. Bueno, entonces, o sea, beneficia a las grandes. Y hay más riesgo de alguna manera, que se pongan de acuerdo para fijar precios. Y cuando no hay, porque no, sobre todo en las grandes compras, de hecho los ministerios importantes que tienen grandes compras presentaron su preocupación en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, compra de medicamentos. Por ejemplo. O porque la industria farmacéutica va a tener 40% por sobre los precios que tenga cualquiera que traiga el mismo producto de afuera. Sí, fueron consultados en el equipo económico sobre su parecer en este sentido y también expresaron su preocupación de que cuanto menos necesitaban hacer un análisis para saber cuánto impactaría, ¿verdad? Porque al finalmente lo que tienen que repartir es que tienen que repartirle a doña Juana, a don Pedro, a don Luis, ¿verdad? A lo mejor vos y yo podemos resolver de alguna u otra manera, pero de eso se trata. Entonces, aquí lo que para nosotros, digamos, decir que tenemos un compromiso absoluto con la industria nacional y eso demuestra que inclusive durante la pandemia estamos viendo alternativas para poder apoyar así la industria textil, la industria metalúrgica. Esto quiere decir, y ahí cierro porque se me fue el tiempo, si se acepta el veto, empiezan a trabajar en una alternativa. Si se acepta, o sea, si el Parlamento acepta el veto, sí, la ley no corre, sí, empiezan a trabajar igual en una alternativa para este tipo de compras. Y veremos las consecuencias, trabajaremos en las consecuencias. No. Canciller, si se acepta el veto, quiere decir que la ley no corre. Si el Parlamento acepta el veto, o sea, queda vigente el veto, sí, la ley no corre. Sí. Empiezan a trabajar en una alternativa a esta ley, digo. Es posible, nosotros le dimos ideas claras que es posible trabajar en cuestiones que sean mucho más defendibles, con todos estos elementos, con todos estos estudios,
creemos firmemente que la industria nacional tiene capacidad y competencia para salir no solamente a venderle al Estado, sino salir a vender y conquistar Afuera. mercados internacionales, ¿verdad? Para nosotros es muy importante ver el día después de la pandemia. Nosotros estamos preparándonos para salir a competir. Estamos preparándonos para tratar de no copar, pero aprovechar el mercado externo con todos nuestros productos. Por eso tenemos que tener una foja bien, vamos a decir, arreglada, con cuentas claras, para poder aprovechar el día después de la pandemia. Perfecto. Bueno, yo le quiero comprometer a los dos para un siguiente programa. ¿Taiwán o China? Para mí es un tema que está ahí, que hay que discutirlo. Perfecto, sin problema. ¿Taiwán o China? Sin ¿Puede problema. ser? Sí, Yo le claro. miro a mi canciller, si mi canciller me dice que puedo estar, yo estoy. No hay problema, sí, claro que sí. Perfecto. Te vamos a hacer la pausa nosotros, ¿sí? Enseguida van a estar el representante de la UIP, porque en esta historia, por supuesto, está la otra versión. Está la gente de la UIP, están del Centro de Importadores. Vamos a estar en contacto también con la Unión de Gremios de la Producción. ¿Qué opina el sector privado? Este es un tema que nos tiene que interesar, porque puede parecer que, no, es ajeno, es una cosa que está... No, o le jode a la industria, si es cierto, o nos puede joder a todos si es que terminamos fuera, por ejemplo, de estos acuerdos con la Unión Europea. Vale la pena escucharlo, ¿eh? Brevísima pausa, enseguida tenemos más para compartir. Bueno, estamos ya en la segunda parte. Les cuento, está con nosotros Neri Jiménez, él es presidente del Centro de Importadores del Paraguay. Hola Neri, gracias por venir. Muy amable, gracias a ustedes. Bueno, y está con nosotros Hugo Volpe, que es presidente de la Unión Industrial del Paraguay. Hola Hugo, ¿cómo estás? Gustavo. Gustavo Volpe, perdón. ¿Por qué yo acá leí? No importa. Gustavo Volpe. No importa. ¿Quién era Hugo Y Volpe? Hugo Volpe era un primo que murió, por eso es que no quiero ser Hugo Volpe. No. Saquemos la mufa. Gustavo, gracias por venir, ¿eh? Gracias, Gustavo. Encantado, Luisito, de estar en tu programa. ¿Estuvieron escuchando las opiniones del canciller y la ministra? Yo estuve escuchando. La verdad Sí. que yo no pude escuchar, lamentablemente. Voy a empezar con esto. ¿Ustedes están en contra de la ley que ahora vetó ya el presidente? Sí, indudablemente que sí, no estamos a favor de esa ley porque es muy simple interpretar esa ley en el sentido de que es una ley, la 4558, que está vigente del 2011. Esta ley ya tiene un margen de preferencia del 20% para la industria nacional. Ese margen de preferencia le habilita ya a la industria y en general, a la industria general, a tener esa ventaja, además de otras ventajas que tiene la industria, pero eso no cuestionamos. Nosotros lo que fundamentalmente en esta ley que entró, como decimos nosotros, para beneficiar a un pequeño grupo de grandes empresas, no fue orientado. Se aprovechó el momento de presentar durante esta pandemia una ley y una sola línea de esa ley que modificaron, pasando del 20 al 40%. Al 40, sí. Indudablemente fue sorpresivo, entró en el Senado, en el mismo día se aprobó, no pasó a comisiones. En diputados sí pasó a comisiones, pero ese análisis de las comisiones de trabajo no fue considerado. Y como dijo la ministra, ni siquiera el criterio del Ministerio de Industria y Comercio y también la Cancillería, que dio su opinión en el sentido de que era recomendable hacer un análisis, un estudio, a quién beneficiar. Esto tendría que salir para beneficiar a las MIPYMES y no beneficia a las MIPYMES definitivamente, ni va a beneficiar a las MIPYMES. Nosotros le dijimos, le he dicho yo a Gustavo Volpe, ¿verdad? ¿Por qué no se planifica hacer un buen análisis? Hablamos con el Parlamento, que se analice bien la presencia de esta ley. Si tiene que modificarse durante una pandemia, que sea sobre un porcentaje prudente y no el 100% como pretenden, ¿verdad? Que beneficie fundamentalmente a las MIPYMES. Las MIPYMES, sabés que son las pequeñas, medianas, Claro. pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido, te digo, un indicador muy claro es que apenas menos del 9% de las MIPYMES participan en las compras públicas. El 90 y pico % participan un grupo de grandes empresas. O sea que si hoy sumas las grandes empresas que participan, es igual a la cantidad de empresas MIPYMES que participan. Y debería ser contrario. Y yo creo que la MIPYME tendría que ser 60% y las grandes probablemente 40%. La opinión de usted es que la ley salió para unas pocas empresas grandes. Clarísimo. Y eso se entiende muy bien. Eso es irrebatible porque tendría que haberse analizado. Y fue, como yo digo y sostenemos en el Centro de Importadores, que fue una medida política, no fue una medida técnica
ni que se prestó a un debate, a un análisis. Fue inconsulta, no consultaron a ninguno de los gremios. Vos recordarás, Luis, que cuando se hizo la reforma tributaria, todos los gremios estábamos juntos, participamos todos con el gobierno, hubo una apertura al gobierno para analizar esa reforma y todos participamos. Fue muy importante eso porque tuvimos eco, nos escucharon y pudimos desarrollar esa reforma. En este caso el Parlamento es un cambio tan importante y que perjudica a varios gremios, no solamente al importador, sino también al sector comercio en general, no se tomó en cuenta. Ese es el problema fundamental. Ya está Héctor Cristaldo, también está vía Zoom de la Unión de Gremios de la Producción. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, para la audiencia, para los panelistas y un gusto compartir contigo. Gracias por participar, Héctor. Enseguida voy a preguntar tu opinión sobre esto. Quiero ir con Gustavo. Gustavo, la Unión Industrial Paraguaya sacó inclusive un comunicado. Ustedes están a favor de la ley, lo cual significa que disienten con la explicación de Neri. Esto no es solamente para un grupo de empresas. En primer término te quiero decir, nosotros vamos a estar siempre a favor de todo lo que beneficia a la industria y nosotros no estamos de acuerdo con el criterio de que esto no es para las MIPYMES, esto es para todos. Tienen que saber que el 70% de las empresas de la UIP son pymes, no son MIPYMES, pero son pymes. Y quiero decir de que ese poco porcentaje que tienen las pymes en las compras públicas es justamente porque está todo ocupado por el sector importador. Entonces, hablamos de grandes empresas y yo quiero saber si son chicas las empresas importadoras que le venden al Estado. Entonces, eso para mí es una falacia, porque yo te puedo decir que hay muchas empresas industriales que son grandes, pero que están suministradas por las pymes. O sea, no son las pymes las que entran directamente porque no tienen capacidad, no tienen pulmón, tienen una serie de inconvenientes. Y para que sepan, es la UIP la que está trabajando con la Dirección de Contrataciones Públicas para cambiar esa realidad y darle posibilidad a las pymes que puedan entrar directamente a ofrecer. Y está la tienda virtual, en donde esa realidad empieza a cambiar. ¿Y eso cómo se hizo? Se hizo con un trabajo en conjunto de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y un equipo importante de la UIP, en donde está tratando de que las pymes puedan venderle al Estado. Hay un problema serio, de que es el tema del pago, por ejemplo. Ellos no tienen pulmón para poder aguantar el tiempo que el mal pagador que es el Estado. Y, como digo, hay que ir paso por paso. Y en este momento, con la tienda virtual, empieza a revertirse ya la situación. Pero eso es impulsado por la UIP. Nosotros somos conscientes de que apoyar a las MIPYMES es apoyar a una gran parte de la economía paraguaya. Pero cuando se dice esto era para favorecer solamente a las grandes empresas, entonces hoy están favorecidas grandes empresas importadoras que son las que proveen. Pero creo que discutir sobre este tema no nos va a llevar absolutamente a nada. Esto está definido, esto es llorar sobre la leche derramada, Luis. ¿Por qué si el Parlamento puede rechazar el veto? Es muy difícil, es muy difícil. ¿Cree que esto Puede ser que en senadores, que es donde partió esta ley, se consiga, pero en la Cámara de Diputados vemos ¿Puedo decir que ya está muerto? Muy difícil. Yo te digo, Luis, una cosa. Nosotros aceptamos lo que propuso el presidente de la República en una reunión que se hizo el lunes de la semana antepasada, de la semana pasada, en donde él dice de que la ley tuvo defectos fundamentales y que si hubiese sido del 20 al 40%, del 20 al 40 hubiese sido más aceptable, claro. Hasta el 40. Desde el 20 hasta el 40 hubiese sido más aceptable y elegir los sectores que iban a tener 20, que iban a tener 25, 30, etc. ¿Estamos de acuerdo? Después dijo de que él se vio obligado a tener que vetar por los acuerdos internacionales. Y nosotros le preguntamos, ¿qué acuerdos internacionales, presidente? La Unión Europea, nosotros hemos logrado que el 20% sea para la industria paraguaya, han aceptado eso, pero el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur no está en vigencia, bueno, no pues se eso, ha firmado. Sí, pero eso hablamos con el canciller y él explicaba perfectamente que
Primero vos cerrás el acuerdo y después se remite a los parlamentos. Correcto. Ya se cerró el acuerdo. No, un momentito. Bueno, eso es lo que dijo él, ¿verdad? No, pero el acuerdo está cerrado, pero no está firmado. Si Francia y Holanda están en contra, entonces ¿cómo se va a firmar el acuerdo si la Unión Europea tiene que estar todos de acuerdo para poder firmar? Sí, entonces no está en vigencia. No está en vigencia, pero... Entonces si no está en vigencia... Seríamos poco serios si nosotros, después que ya acordamos, no, decimos, no, vamos a cambiar No, Luis, no seríamos poco serios porque nosotros, por la prelación de las leyes, por la pirámide de Kelsen, están por encima de las leyes locales los acuerdos internacionales. Por lo tanto, desde el momento en que se firme y entre en vigencia, automáticamente esto hubiese sido letra muerta. Así es. Eso es tal cual. O sea, mantenemos, digamos, este tratamiento hasta que se preferencial firme. hasta que se firme. Hasta que se firme. Otra cosa más, se habla del Mercosur. El Mercosur todavía no tiene firmado el protocolo de compras públicas. Por lo tanto, no se puede decir, vamos a violar. Pero está la misma. O sea, vamos a violar, pero no se trató. Pasa que son acuerdos. No se trató todavía el tema de compras públicas, Luis. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Permitime. Nosotros le tuvimos la oportunidad de decirle al presidente y él dijo que sí, pero él dijo que hubiese sido muy importante el haber puesto eso en el considerando de la ley. De la ley, pero hubiese sido una utopía porque eso automáticamente por la apelación de las leyes, los acuerdos internacionales están por encima de las leyes privadas. Sea, es lo que decía, está bien, pero hubiesen dejado constancia que apenas entraba en vigencia lo que abunda no daña, digamos. Ok. Héctor Cristaldo, ¿cuál es la posición, la Unión de Gremios en la Producción? ¿Qué opina con respecto a esto? Si bien ustedes no son, obviamente, los que normalmente vayan a presentarse en ninguna licitación, más que nada exportan, ¿les perjudicaba o no? ¿O les perjudica o no? Porque en realidad está todavía en el Parlamento. Gustavo dice que es casi seguro que se va a aceptar el veto probablemente en diputados. Pero si no fuera así, ¿a ustedes les perjudica esto? Y mira, tenemos que saber que estamos globalizados y cualquier medida que vamos a tomar en Paraguay tenemos que reflexionar y ver los efectos dominó o los famosos efectos colaterales que puede tener en las relaciones internacionales. Eso es básico. Y hay un viejo dicho en guaraní, Luis, apuro ni paipuna. Y esta ley pecó, creo que, de ese problema. Entendemos la premura por la crisis, estamos en una situación inédita, la intención no juzgamos, pero a los apurones muchas veces nos quedan hilachas sueltas y eso es lo que generó esta ley. Queda, porque mismo ahí está, Gustavo está diciendo, podemos hacer esta tablita. Bueno, si se hubiese hablado antes con más serenidad y más tranquilidad, a lo mejor se hacía el equilibrio correcto y salía algo que podía ser viable y vendible sin afectar tanto, sin hacer tanto ruido. Y por eso yo creo que el diálogo previo, la discusión y no aprobar a los apurones, entra en una semana, sale la otra, las leyes. Eso es asumir un riesgo grande como país y es legítimo que cada sector defienda su posición y su sostenibilidad, pero tenemos que escucharnos todos, tenemos que impulsar cosas equilibradas porque la diferencia entre el remedio y el veneno es la dosis y a veces se va la mano la dosis en la euforia de la discusión. Creo que un poco de todo eso pasó acá y creemos que las cuestiones comerciales nosotros por principio es menos intervencionismo y más relaciones contractuales es lo ideal. Muchas veces en situaciones críticas como esta es necesario tratar de compensar, estimular o apalancar un sector y comprendemos, pero creo que acá se fue la mano en la dosis, no hubo la discusión suficiente y el abordaje, entonces estamos en los detalles y estamos perdiendo el objetivo fundamental que es cómo tratar de sostener la actividad de las diferentes empresas que generan y sostienen empleo también y generar ingresos a nuestra gente. Ese es el objetivo principal en esta etapa de la pandemia, donde tuvimos 60 días prácticamente la mayoría de las actividades paradas, no todas. Nosotros
estuvimos desacelerados, pero no paralizados, pero hubieron empresas que tuvieron que cerrar. Entonces, después de recuperar, eso es lógico, cualquier salvavidas es bienvenido, pero tenemos que mirar el costo de salvavidas y cómo afecta nuestra relación. Ese análisis, esa cabeza fría y una visión más abarcante, pero no es, creo que hay soluciones, están surgiendo ideas y tal vez se pueda encontrar un punto de equilibrio con otro escenario de mayor acuerdo entre todos. Héctor, ¿esto perjudicó o perjudica de alguna manera las negociaciones que están llevando adelante para que se abra el mercado para la carne, el mercado de Estados Unidos? Directamente no va a perjudicar, pero a la larga en cualquier negociación, como estaban diciendo, el que está enfrente cuando quiere encontrar un pretexto para ponerte una traba y encuentra una cosa así donde nosotros mismos no estamos de acuerdo, como se ve en las discusiones, puede usar y puede hacer para demorar o sacarnos más ventaja, usar este tipo de argumentos. Por eso tenemos que ser muy prudentes y hacer los procesos como corresponde en la elaboración de las leyes, que no nos queden secuelas que después tengamos que lamentar y decir que nos equivocamos acá o nos equivocamos allá. Reflexionemos, hagamos pensadamente las cosas y creo que hay salidas para lograr lo mismo que está proponiendo la Unión Industrial sin hacer tanto ruido ni poner en jaque tantas cosas. Gracias, Héctor. Enseguida volvemos contigo. Le quería preguntar a Neri, mucha gente que está viendo seguramente dirá, ¿no es válido que le demos más ventaja a la industria local si los importadores generan menos puestos de trabajo? Te planteo la pregunta que se estarán haciendo, por eso quiero tu versión, ¿verdad? Generan menos puestos de trabajo, al final, digamos, la mayor parte del capital del Estado, los impuestos se va a parar a la empresa extranjera de la que se compró el producto. ¿Qué decís a eso? No, hay que tomar en cuenta también que no es tanto así. Yo creo que si hay una industria, digamos, una serie de industrias, especialmente si trabajan en esas pymes o las medianas empresas industriales, si se fortalecen, sí podría decirse que realmente van a fortalecer a la industria nacional en ese sentido. Por eso nosotros creemos que del aspecto de los importadores, propiciamos de que estamos a favor de las industrias y siempre conversamos también con Gustavo, que estamos de acuerdo en que a las industrias se le apoye, a la industria nacional, sin ninguna duda, pero que sea realmente de una forma correcta, de una forma analítica, de que se discuta la situación y que vayan para los rubros, los sectores más necesitados, esos rubros de pequeñas industrias que necesitan realmente. El gobierno también tiene que participación en eso, tendría que trabajar mucho más con el sector industrial para ir fortaleciendo esa industria que tanto necesitamos en Paraguay. Los importadores acompañamos. Lo que no vemos en esta situación y en este caso específico de la modificación de esta ley, que se haya, digamos, hecho con tanta rapidez, sin un criterio analítico y sin realmente darnos participación, que no haya habido un diálogo, una conversación, un punto específico que permita realmente desarrollar o modificar esta ley, sin afectar, como lo decía mismo Cristaldo, ¿verdad?, ciertos intereses de gremio. Yo tengo un gremio al cual me debo y tengo que defenderlo indudablemente. Claro. Gustavo, cuando se habla del tema, vos decías hace rato, las pequeñas y medianas empresas obviamente no tienen ni espalda financiera, ni muchas veces la logística para poder entrar en una licitación pública. Pero son los proveedores de la industria local. O sea, digamos, si la industria local es adjudicada, los proveedores de esa industria también se benefician. Así es. Hasta ahí, digamos, suena absolutamente lógico. Una de las versiones que corre a partir de esto es que acá hubo un lobby de la industria farmacéutica, que es una de las grandes, obviamente, clientes que tiene el Estado. Y que esa industria farmacéutica no es que tenga demasiados proveedores locales, que los insumos finalmente los importan, se produce acá. Yo no sé si esto es así, no tengo idea cómo funciona la industria farmacéutica, pero te estoy diciendo esa versión. De que al final esto sobre todo es un lobby de la industria farmacéutica y que ese 40% se va a convertir
en menos medicamentos para los pacientes en los hospitales públicos. ¿Qué decía eso? Dos cosas. La primera, voy a empezar por atrás. Es una falacia decir de que porque tiene 40% de preferencia la industria, el Estado va a comprar menos porque va a pagar más caro. Y eso está demostrado. La propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas hizo un estudio en los 3 primeros meses del año en donde se estudió las compras de los productos farmacéuticos. Y te voy a dar el resultado, Luis. 6.000 millones, para redondear para arriba, se compró durante esos 3 meses. El 32% de los oferentes eran de industria paraguaya que poseían el certificado digamos, de origen paraguayo o de mano de obra paraguaya, el 32%. Y vos no me vas a creer que de ese 32%, nada más que el 12% hizo uso del certificado que le otorga el Ministerio el Ministerio diciendo esto es producto paraguayo, porque vos tenés que acreditar que un producto es paraguayo, claro, para que se le dé la preferencia. Pero eso entonces, es con el 20. Claro, con el 20. Yo estoy hablando del 20, pero atendé. Ahora va a ser 40. Sí, pero no se ve reflejado ahí. Eso no significa, por 2 razones. En primer término, el 20% es de preferencia y es al revés. Porque tenés que tener en cuenta que cuando se llama una licitación existe una cosa que se llama precio de referencia. Y el precio de referencia está dado por el historial de compras y hacen una ecuación con el precio de mercado y ese es el precio de referencia. Y dice Contrataciones Públicas que si el precio más bajo pasa el 20% del precio de referencia, se declara desierta la licitación. O sea, no hay forma de que vaya al 40% del precio de referencia. Entonces, eso queda demostrado con lo siguiente, Luis. Nada más que el 12% utilizó el certificado de origen paraguayo o de materia prima paraguaya y eso le significó al Estado 200 millones de guaraníes más en 6.000 que compró el Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, primero... entonces, ¿de qué nos sirve el 40? Entonces, más? Y es porque el 40 vos tenés, pero para que gane el producto importado tiene que ir para abajo. ¿Entendés? Es al revés de lo que se dice. No es que yo sé que vos sos un importador y yo sé que vos vas a entrar a 100 y yo voy a entrar a 139. No existe eso. En una licitación no se sabe. Y cuando es una licitación a la baja electrónica, es peor todavía, Luis. ¿Sabes por qué? Porque vamos a suponer que hay 5 oferentes y te ponen un número y vos no sabés contra quién estás compitiendo. ¿Sabes cómo se hace? Yo personalmente he hecho. Se pone tu costo ahí abajo y vos vas viendo cómo va cayendo el precio, la oferta, ¿verdad? Entonces tu 40% es letra muerta. Claro, es que ese es el tema. No existe que va a pagar 40% más caro. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando se compara, si el producto importado quiere entrar dentro de lo que exige la ley, tiene que ir menos. Esa es la diferencia. Va a tirar para abajo el precio. Claro, no es que el Estado va a pagar 40% más. Y te voy a dar pero 200... Pero esta ley no va a modificar la ley que establece la referencia. O sea, ¿cuánto puede ir por encima del precio de referencia? No, porque eso es parte de la ley de contrataciones públicas. No se puede decir, no, ahora como hay 40%, entonces vamos a llevar al 40%. No, es 20% para arriba y 20% para abajo también. ¿Entendés, Luis? O sea, le vas a dejar fuera a las importadoras. No es fuera, pero tiene que... No, claro, porque tiene que establecer por 40. Yo no digo que sea malo, ojo. Bueno, pero entiendo, lo que vos me decís, ellos van a tener que tirar para abajo su precio. Y te digo más, para conseguir los certificados, el 32% de las industrias pagaron al Ministerio de Industria y Comercio 1.008 millones de guaraníes, porque cada licitación exige que el producto que vas a licitar tenga un certificado de origen. ¿De qué estamos hablando? 1.008 millones de guaraníes recaudaron para pagar 200 millones de guaraníes más. Eso dice el informe. Si querés, mañana te envío, Luis, para que vos veas. Eso dice el informe. ¿De contrataciones? De contrataciones públicas. Neri, interesante la argumentación, pero, es muy interesante. No importa, la matemática es lo mismo. Si es para abajo o para arriba. Vos tenés un precio referencial 100
Eso es lo que te fija. Sí. Pero cualquier competidor importador que se presenta tiene que tener 60. Ahí está, Y bueno, sobre base de ahí está. 100. Y una industria nacional con 100 entra automáticamente. Sí. El importador tiene que tener menos de 60 para poder entrar. Él mismo lo dijo. Claro. Y Sí, claro, es así, ese tal cual. diferencial es así. Pero ahí es donde decimos que dónde está la libre competencia Bueno, de mercado. ahí vamos a Primer hablar después de la principio, libre ¿verdad? competencia. ¿Dónde está la igualdad para todos que establece la Constitución? Después, él estaba hablando del Instituto de Contratación, ¿no? O sea, esta ley lo que va a hacer es dejar fuera a los importadores. No creemos Y van que a tener queden menos fuera. No, posibilidades. lo que nosotros decimos es lo siguiente, no estamos en contra incluso de ese 20%. Lo que estamos en desacuerdo, y lo Estuvieron dijo en bien contra, Cristaldo, porque es hicieron una acción de inconstitucionalidad y la Corte no le dio la razón. No déjame dio la terminar, razón. Gustavito, Perdón. que lo dijo Cristaldo de una manera bien clara, que si se hubiera metido análisis como corresponde, una modificación de una ley y se hubiera evaluado el perjuicio que ocasiona a ciertas determinadas empresas y gremios y al sector comercio en general, hubiese sido diferente. Nadie está en contra de la industria nacional, somos también parte de la industria nacional. Muchos asociados nuestros son industriales y son importadores. Y no me van a decir que los industriales no son importadores. La También somos, mayoría, claro. en un 90 y pico por Cierto. ciento, importan materias primas e insumos Cierto. para producir sus productos terminados. Así es. Es bien claro. Sí. Pero entonces, lo que nosotros propiciamos nomás es que el momento, ¿verdad?, no tiene temporalidad, o sea, no marcaron una fecha definitiva, no dijeron Cierto, hasta acá. es cierto, No reconozco. establecieron un porcentaje por lo menos de análisis diciendo subir el 100% automáticamente así de, pues en este momento, al no tener temporalidad, subir 100% del valor establecido, el perjuicio que ocasiona a las empresas y encima no está definido a qué rubro específico. Ahí está. ¿Por qué no se definió los rubros específicos? Ustedes saben lo que fue la industria de la confección acá en Paraguay, el crecimiento que tuvo y el avance que tuvo, pero entendieron lo que es la industria. Hay otros que están probablemente muy golpeados, especialmente esas medianas y pequeñas empresas en este momento. Hubieran sacado una ley más criteriosa para el momento y no una ley, modificar una ley así de sorpresa. Ya. Eso es lo que entendemos. Yo ahí quiero decir tres Gustavo, cosas. sí. Con lo que yo te dije te demuestro que no Sí. estamos hablando de que el Estado va a comprar menos porque no es de que va a comprar 40% más caro. Válido tu argumento. Te di el argumento. Es inconstitucional cuando subimos del 10 al 20 en el 2011. Los importadores hicieron una acción de inconstitucionalidad y la Corte nos dio la razón de que no es inconstitucional hacer lo que se hizo con la ley. Por lo tanto, no es inconstitucional. Falta de igualdad de oportunidades. Yo te quiero preguntar si tenemos la misma igualdad de oportunidades con China o con India, que en primer término su salario es menos de la mitad del nuestro. En segundo término, hay enormes subsidios por parte del Estado a la exportación. Entonces, ¿qué igualdad de oportunidades si nosotros no tenemos eso aquí? Y encima, con economías más de 1000 veces más grande que la una economía de escala nacional. enorme. Una economía de escala enorme. Claro. Entonces, ¿de qué igualdad de oportunidades estamos hablando? Si son realidades totalmente diferentes. Entonces vienen y nos matan. Yo te digo una cosa, se habla de que deberíamos de establecer, yo te hablo, el sector metalúrgico haciendo las torres de alta tensión, ¿sabes cuánto necesitan de preferencia nacional para poder venderle a la ANDE? Más del 100%, porque es imposible Y a competir. ese sector se hubiera apoyado. Claro. Ese sector, Competir, Eso lo decía la ministra de Industria. Bueno, porque- entonces, realmente no hay igualdad de oportunidades. Nosotros estamos perjudicados por la igualdad de oportunidades por lo que te estoy comentando. Son países extremadamente, digamos, agresivos a la hora de exportar. Entonces no podemos compararnos, un país mediterráneo apretado por Brasil, apretado por Argentina, poder competir en igualdad de oportunidades con esos productos. Es imposible. Se me fue el tiempo, creo que ha sido sumamente interesante. Entiendo que vos crees que esto se va a aceptar el veto, pero queda abierto esto para discutir una ley
Exacto. consiga de alguna manera conciliar las partes. Ya están presentando una ley con el 30% en este momento. Pero eso no es la UIP, eso es No. una iniciativa nuevamente que tampoco la otra Legislativa. Eso era una Claro. iniciativa de la Cámara de Claro. Senadores. Pero me parece y hoy que- vuelve a ser. Claro. Pero me y van parece- al 30, no al Claro, 40. pero me parece que es el momento oportuno para discutir este tema. exactamente. Es un tema, me parece que Yo más lo que único que razonable puedo discutirlo. reclamar Sí. es lo siguiente. Esto se sabía porque desde el momento en que tuvo la aprobación por la Cámara de Senadores, tardó más de un mes en que se apruebe en diputados. Tuvimos el tiempo suficiente. ¿Por qué el Ministerio de Industria no nos dijo, señores, vengan, vamos a ver cómo podemos modificar esto en el mismo sentido de lo que se está diciendo hoy? No se dijo nada. Se dejó que salga así la ley. Porque si nos hubiésemos juntado, nosotros también le hubiésemos acompañado a morigerar y a arreglar los problemas que tenían. Pero no se hizo. Gustavo, Neri, Sí. muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yo Gracias. creo que Yo ha creo sido que- sumamente interesante y vale la pena seguir debatiendo. Es un tema que vale la pena seguir debatiendo. Así es. Bueno, yo les cuento que ya estoy con José Cantero, el presidente del Banco Central, pero antes vamos a hablar un ratito con Alberto Quise, él es gerente de marketing de Tigo. Y Tigo está haciendo un trabajo sumamente interesante, una alianza que tienen con Facebook y Gendila, y están haciendo lo que se llama estos webinar de manera gratuita para, sobre todo las empresas que puedan eventualmente aprender, las microempresas, inclusive los emprendedores, utilizar estas dos herramientas en el área de los negocios. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Un saludo a la audiencia también. Y bueno, aquí estamos para ayudarles. Bueno, hoy ya hicieron este primer trabajo, este webinar que hicieron con la gente de Facebook, ¿no? Sí, así mismo es. Te comento, desde Tigo Business estamos impulsando una oportunidad para tanto pequeñas empresas, emprendedores, personas que están tratando de transformarse digitalmente en esta situación complicada que nos encontramos como sociedad, como país. Y en ese sentido es que estamos ofreciendo un par de charlas. De hecho, la primera ya ocurrió hoy con el equipo de Facebook. Pero bueno, aquel que no pudo asistir, le comentamos que la siguiente charla, que va a ser este jueves, es decir, pasado mañana, a las 19 horas, vamos a tener al equipo de Gendila.com, al equipo de marketing de Gendila.com, dando una charla sobre comercio electrónico, donde el principal foco es ayudarle a aquel emprendedor que de por ahí se está dando cuenta que el mundo está girando hacia lo digital y todavía no pudo sumarse, tiene ganas, pero no sabe con qué empezar. Entonces va dirigido a ese público en un lenguaje sumamente coloquial, sencillo, donde abrimos un foro de preguntas para sacarnos de esas dudas que podemos tener de repente como pequeños emprendedores o empresarios que queremos dar ese salto a la tecnología, a Internet, a vender a través de Internet, pero nos falta ese primer paso. Entonces, la invitación está abierta a todo público. Esto es totalmente gratuito. Es a las 19 horas este jueves. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página de Tigo, a www.tigo.com.pi. Ahí van a encontrar la información para registrarse. Seleccionan, en este caso, el webinar o la videollamada, la videoconferencia de Gendila, que va a ser a las 19 horas este jueves, vuelvo a repetir. Y a partir de ahí uno completa sus datos, pone su correo electrónico y con eso es suficiente para acceder a un pequeño link donde a partir del horario establecido van a poder conectarse y entablar esa conversación que estábamos comentando. Sumamente importante recalcar que lo único que necesitas o necesita ese empresario para poder conectarse es tener evidentemente una conexión a Internet y un teléfono o una computadora con esa conexión. Nada más, es, repito, 100% gratuito, es para dar un primer paso, para entender un poquitito qué es lo que podemos llegar a hacer como empresarios, para agarrar este tren que ya está corriendo y que nosotros tenemos la oportunidad de tomarlo. Bueno, qué fantástico, Alberto, realmente, porque creo que hay un montón de gente de microempresarios, sobre todo, que tuvieron que reinventarse en este periodo de pandemia y que, como muchos saben usar de repente las redes sociales y promocionan, estamos haciendo empanadas, estamos haciendo remera, pero saber utilizar con herramientas de marketing hoy todo lo que te da el mundo digital me parece fabuloso
y además van a estar profesionales que le van a explicar cómo se hace esto, cómo convertir en dinero esto, de eso se trata, ¿no? Claro, sobre todo porque, bueno, en el caso de la siguiente conferencia que nos queda, que es con el equipo de Gendela.com, vuelvo a repetir, es Eugenia González, la persona encargada de marketing de Gendela.com, quien ya tiene una vasta experiencia y aparte nos va a hablar de casos de éxito locales que se transformaron, es decir, que tenían ese negocio tradicional y tuvieron que comenzar a ver una oportunidad en lo digital y lo están logrando. Entonces también es mucho más fácil cuando nos vemos reflejados de por ahí en una empresa que conocemos, en un competidor, ¿por qué no? Y lo interesante de todo esto es que a partir de esta necesidad también aparecen oportunidades, ¿verdad? Porque la realidad es que cuando uno entra a poder transaccionar a través de Internet, ya tu mercado objetivo no es solamente el radio de acción físico en el cual uno tiene establecido su comercio, sino que ya comienza a abrir otros mercados, tanto locales como internacionales. Entonces, este es un primer paso. Lo importante es no tener miedo. La inversión es de 1 hora del tiempo de cada uno. Uno se puede conectar, desconectar cuando quiere. O sea, realmente la experiencia que tuvimos ahora recién con la charla de hoy fue bastante gratificante, más de 1000 registrados. Es decir, hay un interés importante, la gente quiere aprender y bueno, Tigo Business hoy le pone al alcance de esa empresa, esa pequeña y mediana empresa o ese emprendedor, la oportunidad de aprender, de dar el primer paso. Después, evidentemente, con una sola charla, con un par de horas no es suficiente, vamos a poder profundizar más allá en el corto tiempo, pero de todas formas lo importante es tener ese abanico de oportunidades, comenzar a entender todo lo que hay y a partir de ahí elegir el camino que mejor a uno le conviene. Alberto, muchísimas gracias, gran abrazo. Gracias, Luis, y buenas noches. Alberto Quise, gerente de marketing y contenidos de Tigo Business. Bueno, ya estamos nosotros con el presidente del Banco Central, José Cantero. ¿Qué tal, José? Gracias por venir. Un gusto, Luis. Muy buenas noches y desde el Banco Central un placer para compartir la visión de la economía en este entorno con bastante nebulosa y con cambios tan estructurales como recién se comentaba. Creo que este es probablemente el periodo, digamos, de mayor incertidumbre en la economía prácticamente, ¿qué? Desde los años 20, desde la Gran Depresión de los años 20, 30. La verdad que es la primera crisis que tiene un impacto económico que no es económico. La crisis de 1920 fue una crisis que se origina en el mundo financiero y todas las sucesivas crisis o surgen en el mundo bancario, financiero, monetario o de deuda externa. Entonces, si uno hace un historial de todas las crisis que tuvimos, tuvo ese inicio y por lo general son inicios lentos que van tomando fuerza y que eventualmente se toman las decisiones. Esta crisis, a diferencia de toda nuestra historia, viene de afuera y el impacto es demasiado rápido por las decisiones en el ámbito sanitario, el impacto en la economía y las decisiones en el ámbito económico tuvieron que ser muy rápidas, muy determinantes y muy continuas. Y además, como es muy rápida, se cree de que la salida va a ser muy rápida una vez que termine el virus, pero las secuelas que va a dejar esto van a ser importantes, profundas a nivel mundial y la recuperación va a ser larga, con la diferencia de que hay otras crisis solapadas o que no vemos, o sea, que hoy no están recobrando la relevancia porque están siendo superadas por esta crisis, pero la desglobalización y la confrontación Estados Unidos-China, si no tuviésemos el coronavirus o el COVID, hoy iba a ser portada permanente en todos los medios. Claro, claro. Es más, puede que esto vaya a potenciar esa crisis, ¿no? Se retroalimentan esos dos escenarios de confrontación, de necesidad de cubrir una economía, de subir las murallas. O sea, vamos a una economía más proteccionista a nivel global. Y va a ser una economía muy distinta y Paraguay va a tener que jugar un partido distinto y tenemos todas las condiciones para ese escenario. Yo creo que lo más importante es que tuvimos la capacidad de resistir, de reiniciar rápidamente. Hoy nos encontramos en una situación de revertir
y eventualmente recuperar. O sea, son cuatro R's que vamos a decir que están imprimiendo estas medidas, pero la capacidad de resistir y la necesidad de tomar rápidas las decisiones en el ámbito sanitario fueron importantes. Y por fortuna nos pega a Paraguay con una macroeconomía muy sólida, con ciertas características, tras 8 meses de crecimiento. El año pasado tuvimos un gran choque, se implementaron políticas contracíclicas, la economía de junio prácticamente creció hasta febrero, en febrero a niveles de 7% y luego vino esto de forma muy súbita. Así es que es un escenario muy distinto. El libreto era muy lindo. El Banco Central había publicado un crecimiento de 4% para este año, pero vino el COVID y cambió esa trama. O sea, hoy ahora, es otra. De ese escenario macro sólido nos queda una columna. Nos queda el Banco Central y la política monetaria. Pero la política fiscal se nos hundió. O sea, vamos a tener que recuperar eso. Pero la pregunta es, ¿qué hubiese pasado? Claro, si no teníamos eso. ¿Qué hubiese ocurrido si Paraguay no se endeudaba? Es muy probable que la relación deuda sobre PIB, por más que no te hayas endeudado, se iba a incrementar por el daño permanente que ibas a generar. Entonces, el punto es, Paraguay tiene, además de una orientación monetaria que se mantiene sólida, un sistema bancario sólido, somos uno de los pocos países que no tenemos déficit en las cuentas externas. O sea, la cuenta corriente, que resume exportaciones menos importaciones de bienes, servicios, transferencias, es positiva. Claro, ingresan más divisas de la que salen. Y con un compromiso también muy fuerte, institucional y social, de que la cordura fiscal se tiene que mantener en el tiempo. Esperemos que sea así. Ahora, me gustaría aterrizar en algunas cosas, José. Sí. Cuando hablamos de incertidumbre, la gente siempre piensa en el precio de algunos productos, ¿verdad? Sí. Uno de los termómetros es el dólar. Alcanzamos 7.000, que, digamos, es una barrera psicológica, porque hacía muchísimo tiempo que no llegamos a los 7.000. Entiendo yo que regionalmente somos los que menos devaluamos, es decir, nuestra moneda perdió menos con respecto al dólar. Vos me decías la vez pasada, interanualmente, Brasil y Argentina están con un 40% y nosotros con un 8%. Para ejemplificar nomás de forma muy sencilla, en términos acumulados, Paraguay se depreció en términos 7-8, por 2 sería Uruguay, 15, por 3 sería Argentina, 21 aproximadamente, y por 3 Argentina, por 4 Brasil, alrededor de 30, 31, aproximadamente esos números. Aproximadamente. Pero yo creo que lo más relevante también es lo que no está escrito, ¿verdad? O sea, los temas lo que está entre líneas. Y cuando esto golpeó a nuestro país y golpeó a todos los países del mundo, obviamente se necesita una respuesta rápida, una reacción, y surgieron muchas ideas. Y una de las ideas fue, hay que usar las reservas internacionales para hacer frente. Entonces también tenemos que pensar qué hubiese ocurrido si no teníamos reserva. Si Paraguay hubiese tomado decisiones que no estén basadas en garantizar y sostener esos fundamentos de nuestra economía, hoy el tipo de cambio o cualquier otra variable que vos estás mencionando se hubiese ido. Pero en Paraguay sí hay otras variables importantes, por ejemplo, la calificación país. Somos uno de los pocos países que nos mantuvieron la calificación país. O sea, por ponerlo así, si no hubiésemos tomado el préstamo, si bien el Banco Central está dando un crédito puente, pero es contra una devolución que va a haber. O sea, si hubiésemos directamente echado mano de la reserva, hoy tendríamos un dólar de 8.000. No, se iba a perder toda la confianza. No solamente esa variable iba a estar en juego, también la inflación futura. También el precio al que se endeuda el gobierno, el sector privado en el exterior. Tomar préstamo iba a ser más caro. Las calificaciones, pero yo creo que nuestra sociedad tiene la capacidad también de comprender esto, porque hubo mucha comprensión en ese proceso y generalmente no es fácil por las vicisitudes, por la rapidez, por las necesidades, pero son decisiones
que marcan, ¿verdad? Que asientan y que fortalecen institucionalmente a la política monetaria, a la política fiscal y que garantiza en el tiempo. Ahora, ese dólar de 7.000, que responde obviamente a toda la situación que se vive, pero tenemos Estados Unidos con un desplome del 30%, de más del 30% de su economía, vienen en elecciones. ¿Es sostenible este dólar caro? Yo primero quiero resaltar de que la variación que estamos teniendo de ese 8 que mencionó es muy similar a la que tuvimos también en el primer tramo del año pasado. Entonces estamos hablando de una depreciación de una economía con fundamentos sólidos, ¿sí? Y el nivel, yo sé que hay un nivel y quizás nosotros por la edad experimentamos lo que fue en el 2002. Quizás hay gente que están escuchando que no vivieron ese 2002. No vivieron eso, pero en el 2002 el tipo de cambio creo que estaba en 4.800, y saltó en 2 meses pasó a 5.800, claro. 6.800, pero la causa de ese motivo fue una crisis cuyo origen fue económico. Fue financiero. Sí, claro, financiero fue la crisis externo, financiera. Financiero de los bancos. Y de la cuenta externa, sí. y de deuda externa. Sí. Entonces nosotros hoy estamos en una situación muy distinta, es una depreciación muy acorde a una solidez macroeconómica, una variación del 8% todos los países, pero lo que mencionas es cierto, hay una tendencia a nivel internacional, o un inicio de una tendencia, nunca vamos a saber, y ese inicio se debe a se alinearon algunos astros, vamos a decir. En lo político, el tema de un candidato del Partido Demócrata de Estados Unidos. Está más fuerte que Trump, sí. Y que por lo general hay una percepción de que va a haber impuestos corporativos, a la ganancia. Entonces el capital ya tiene miedo a eso. Además de otros factores sanitarios, que hoy el rebrote está tomando fuerza y una curva exponencial en distintos estados. Desde el punto de vista financiero, las tasas de largo plazo están negativas. Y económicamente, vamos a ver si esta semana o la próxima se aprueba el paquete de recuperación o de reactivación de Estados Unidos, que en Europa ya está. En resumen, la tendencia mundial es a que el dólar no debería subir más. Eso es lo que hoy está ocurriendo, pero tenemos que ser también muy cautos y sinceros. Estamos viviendo en un contexto de incertidumbre. De incertidumbre. Y lo bueno es que en Paraguay se está manejando esta tormenta muy bien, ¿verdad? El Banco Central está interviniendo. Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Vamos a dejar picando entonces eso, si está interviniendo. Uno dice, no, el Banco Central ya tiró la toalla y dijo, no, que llegue al precio que tenga que llegar. Pero hacemos la pausa, enseguida nos responde el presidente del Banco Central. Bueno, el dólar, o sea, esto yo sé que ocurre siempre, y justamente estaba leyendo un libro donde decía que un economista nunca puede ser taxativo, porque no es matemáticas, no es física, claro, ¿verdad? Es medicina. O sea, vos podés decir, el enfermo si sigue esta terapia puede que se recupere, pero siempre existen los peros que pueden surgir. Claro. En la economía es más o menos así. O sea, por eso un presidente del Banco Central no puede decir, el dólar ya no va a subir o el dólar va a empezar a bajar. Claro, y además, porque no es un objetivo del Banco Central establecer un tipo de cambio, y la misma ley establece que el rol del Banco Central es atenuar las volatilidades y no garantizar un tipo de cambio o revertir una tendencia, pero no lo dice en forma arbitraria, lo dice en base a la experiencia, claro, y a la teoría. Países que trataron de mantener un tipo de cambio quebraron en el tiempo. Sí. O sea, fue mucho más costoso, y un precio que se pone al segmento social también de menos recursos, más vulnerables, porque eventualmente genera tanta destrucción que puede llevar a inflación, a una situación muy, muy compleja. Pero yendo a la pregunta, el Banco Central tiene presencia en el mercado cambiario. Es un mercado cambiario muy pequeño que cualquier tipo de sondeo, sin necesidad de que una empresa del sector privado compre, el solo hecho de hacer un sondeo, o sea, un shopping por entidades para ver cuánto va a comprar de dólares, ya puede tener un efecto. Entonces, como es un mercado muy pequeño, obliga al Banco Central a que tenga presencia para evitar estos movimientos, y a lo largo del año
Las ventas que hicimos estuvieron en orden, ventas brutas, vamos a decir, sin contar lo que compramos, aproximadamente $1 billón. Un billón. Billón de dólares. 1.000 millones. Sí. 1.000 millones de dólares. Sí, en lo que va de este año. Claro, y además el Banco Central sigue una pauta de publicar todo lo que hace en el día. Todas estas operaciones son públicas prácticamente en el día. Entonces están esas informaciones también disponibles. Ya. Inflación es casi imposible que tengamos, obviamente, aparte, digamos, como se ha desplomado el consumo, más todavía. O sea, por ese lado nosotros problemas no tenemos. Hoy el Banco Central, y ahí sí tenemos un objetivo de inflación. Hoy la inflación está por debajo de nuestra meta, está en 1.1%. El mínimo sería 2% de nuestra meta. Hay varios indicadores que nos llevan a pensar de que no va a haber una presión inflacionaria, si bien el agregado monetario está creciendo en 20%, pero estamos ante esa situación y es como un edificio. Vamos a suponer que uno tenga un hotel y hoy cuando el hotel está lleno, obviamente el precio comienza a subir, pero en la medida en que exista esa capacidad instalada no utilizable, los precios tienden a ser bajos. Y también desde el punto de vista de los bienes que importamos, si comparamos, por ejemplo, los bienes de consumo o intermedios o finales respecto al mismo periodo del año pasado, en términos de dólares hay una caída en torno al 30%. O sea... está más barato igual. Claro, importar productos del exterior hoy representa una reducción significativa respecto al año anterior, también por el contexto internacional. Entonces eso a su vez es un motivo porque los bienes importados representan 30% de la canasta del IPC y eso también es otro factor que nos lleva a pensar que la inflación no va a ser un problema hacia adelante. Se nos fue el tiempo, che, qué pena. Tenía tantas cosas para conversar. José, yo te agradezco muchísimo la paciencia para estar hasta estas horas. Pero bueno, muchísimas gracias. Un placer, Luis. Bueno, y nosotros cerramos recortándote que estar conectados hoy se volvió indispensable para la educación de nuestros chicos. Pero por eso, si sos docente, está esta oportunidad de aprender nuevas herramientas. Te invitamos a conocer Maestros Conectados. Es un programa de capacitación gratuita para docentes de todo el país. Conoce más en www.tigo.com.pi/maestros. Iniciativa de Tigo y UNICEF en alianza con el Ministerio de Educación, Enseñanza por Paraguay. Bueno, y con esto nosotros cerramos. Gracias por haber participado de esto y que tengan un feliz resto de jornada.